establecer el diálogo. Vale. Pues dicho esto, arrancamos sin más preámbulos, reiterando las excusas por los inconvenientes técnicos, empezando por un ejercicio de contextualización. ¿Por cuánto tiempo tenemos? Sí, Milton, voy a aprovechar para dar dos pequeñas indicaciones. La primera referida al tiempo. Estamos contigo 30 minutos en principio. Ahí podríamos alargar los 5 más para tu presentación sin problema. Perfecto. Lo segundo que me quedaba mencionar para quienes están justamente escuchando y participando en la reunión Zoom y también mediante el Facebook del grupo de investigación, para quienes deseen hacer alguna consulta, tenemos como opciones primero el chat en el Zoom para que puedan ir tomando algunas preguntas para luego trasladárselas al profesor Montoya. Y adicionalmente también podríamos, y aquí lo llamo para los docentes que quieran hacer una consulta hacia el final, podemos usar esta opción también de alzar la mano dentro de la misma plataforma Zoom, o el chat para luego yo también darles la palabra. Por otro lado, para quienes están siguiéndonos en el Facebook del grupo de investigación, por favor también las preguntas estarán siéndome también transferidas y con ello también poder comentárselas luego al profesor Montoya. Creo que con esto justamente he aprovechado la consulta del tiempo para poder ya hacer la precisión respecto a las consultas que pudieran hacerte. Bueno, Milton, yo te dejo. Te cedo la palabra nuevamente para que podamos seguir con la exposición. Gracias. Gracias. Entonces, empezando con un ejercicio de contextualización, ¿de qué clase de industria estamos hablando? En primer lugar, en el contexto de un país como el Perú, la minería representa casi el 10% del Producto Interno Bruto Nacional. Digamos, el dato del año 2018 fue 9.4, con un aporte especial en ese indicador por parte de industrias como el cobre, como el oro, del zinc, alcanzando un 80% del aporte al PIB. Pero adicionalmente, no solo la actividad relacionada con la explotación minera de cobre, oro y zinc es importante, o en general del sector minero peruano es importante en términos de su aporte al PIB, sino también en términos de las exportaciones. En la canasta de exportaciones, pues representa un 61%, y adicionalmente el posicionamiento estratégico del Perú como país minero le permite consolidarse como el segundo país a nivel mundial de producción de cobre, plata y zinc. Sin duda alguna, en el contexto latinoamericano su relevancia es mayor, tratándose de la producción de oro, zinc, plomo y estaño, donde ocupa el primer lugar en el contexto de América Latina. Ahora, adicionalmente, pues Perú posee las mayores reservas de plata del mundo y se ubica en tercer lugar a nivel mundial en reservas de cobre, zinc y molibdeno. Es decir, que estamos hablando de una industria sumamente relevante en el contexto económico peruano, pero no solamente peruano, sino también dentro del contexto económico de América Latina. Ahora, si hacemos el mismo ejercicio en Colombia, los números son un poco más modestos. Colombia no ha sido considerado un país minero como tal, como sí sucede con Perú y Chile. Tenemos la ambición de llegar a constituirnos como país minero, pero todavía estamos en ese curso, estamos recorriendo ese camino para poder consolidarnos a partir del potencial existente en algunos minerales como un país en realidad en donde el aporte al PIB de la minería sea mayor a los números que hemos tenido recientemente. En Colombia, pues estamos hablando de un aporte al PIB más modesto del 2.1% en el 2019, que de todas maneras es una cifra representativa. Genera 350.000 empleos directos y aproximadamente entre 1 millón y 1,5 millones de empleos indirectos. En Colombia tenemos 7.711 títulos mineros, que son lo que nosotros conocemos como nuestros contratos mineros de diferente índole y de diferente clase. El 40% de ellos pertenecientes a materiales de construcción, el 21% de oro y metales preciosos, el 16% de carbón, el 4% de esmeraldas, el 1% de cobre y el 18% de otro tipo de minerales. ¿Qué tipo de minerales? Como níquel, por ejemplo. También tenemos, ahí se incluyen también algunos minerales asociados a las arenas negras, etcétera. Adicionalmente, Colombia tiene las mayores reservas probadas de carbón en América Latina.
es el primer productor mundial de esmeraldas, el primer productor de carbón térmico en América Latina y el noveno en el mundo, el decimotercer productor mundial de níquel y el sexto productor de oro y de cobre en Latinoamérica. Desde el punto de vista de las perspectivas de crecimiento, ¿a qué le apunta la política pública en este momento? A fomentar básicamente dos actividades mineras. La actividad minera del oro, con la entrada en funcionamiento este año de dos importantes proyectos, y en segundo lugar, de apostarle también al cobre como un mineral en donde Colombia empiece a explotarlo de acuerdo a los estudios y a las reservas y a los estudios relacionados con nuestro potencial en este tipo de mineral. ¿Listo? Entonces, estamos hablando, pues como ustedes se dan cuenta y es apenas obvio, de una posición o de una representatividad económica menor en la economía colombiana que en el caso del Perú. Sin embargo, estos números para Colombia de todas maneras continúan siendo importantes, no solamente en términos de la generación de regalías y pago de impuestos que hace la industria minera, sino también algo muy importante como es la presencia de la industria minera en el territorio y el posicionamiento que tiene la industria en este contexto de crisis y cómo la industria minera puede ser un apalancador del proceso de recuperación económica que necesariamente atravesaremos después en un escenario, ojalá Dios quiera, post-COVID. Dicho esto, después de haber hecho el ejercicio de comparación entre Colombia y Perú y analizando las medidas que se han tomado desde los gobiernos en el marco de la pandemia, voy a adelantarme a las conclusiones, teniendo en cuenta que pues acabamos de empezar y tengo toda su atención y ya es hora de almuerzo. Entonces, fundamentalmente, cuando uno mira este ejercicio de derecho comparado, ¿qué encuentra? En primer lugar, hay una similitud regulatoria, sin duda alguna, concentrada en esfuerzos dirigidos a, primero que todo, destacar la relevancia del sector minero como un sector estratégico de la economía y de interés general en ambos países y que se ha incluido desde una etapa temprana de la intervención regulatoria por parte del Estado a clasificarlo como excepción a las restricciones de movilidad y en la suspensión total de actividades. En efecto, si uno revisa la normatividad tanto de Colombia como del Perú, expedida en el marco del COVID, uno encuentra que, en primer lugar, se ha destacado la importancia de la industria minera como una industria estratégica para los países y adicionalmente se ha clasificado a la industria minera como una de las actividades que se encuentran exceptuadas de la suspensión total de actividades. Y por lo tanto, se mantienen algunos permisos y algunas autorizaciones en materia de movilidad destinadas a toda la cadena logística y productora en materia minera. Dicho esto, encontramos por lo tanto, o podemos también afirmar que es un sector que se ha priorizado en su regulación. Por eso precisamente ahora que lo abordemos ustedes van a mirar toda la cantidad de regulación que ha sido expedida en el caso colombiano en materia de minería, en materia de suspensión de actividades, suspensión de términos, en materia de la posibilidad de redireccionamiento del pago, del uso de los recursos derivados del pago de regalías, en fin. Entonces, encontramos que efectivamente es un sector que ha sido priorizado por los gobiernos a la hora de ser regulado en este contexto de pandemia y podemos clasificar esa regulación en tres etapas, haciendo el estudio comparado. Una etapa inicial, que fue toda la expedida en el periodo marzo-abril, en el cual se incluye el sector minero como una de las excepciones a la suspensión total de actividades y lo que se hace es que se incluye la industria minera dentro de una categoría en la cual se pueden realizar trabajos de mantenimiento y trabajos mínimos operacionales, ¿no? Esa es como la etapa inicial. Después venimos a ver una etapa intermedia, que es la que ha tenido lugar en todo este mes de mayo, mediante la cual se empieza a estimular la paulatina reanudación de las actividades mineras de la mano con la expedición de las primeras versiones consolidadas de los protocolos de seguridad en materia de COVID. Tengan en cuenta que este proceso de reanudación paulatina de las actividades económicas mineras ha venido acompañado de la necesidad de, primero que todo, de la expedición de regulación en materia de protocolos de seguridad laboral, de seguridad en materia de higiene,
de seguridad en materia de salud, desde el punto de vista de todos los trabajadores de la industria minera. Y adicionalmente, lo que se ha venido implementando a través de toda esta etapa intermedia es la primero regulación y después implementación por parte de la industria de todos los protocolos ya específicamente ajustados a su actividad minera como tal. Esos protocolos lo que han hecho es permitir, como lo mencionaba anteriormente, una paulatina reanudación de las actividades o el mantenimiento de unas actividades mínimas operacionales. Tengamos en cuenta que la industria minera per se no es una industria en la cual yo apago la luz, echo el cierre y me voy. No, son industrias en las cuales necesariamente dadas las características operacionales, la parada total de actividades en algunos casos no es posible, en algunos casos es mucho más compleja de realizar y por lo tanto en la regulación de ambos países se prevé la posibilidad de una operación mínima o de un mantenimiento de las condiciones de operación bajo unos estándares muy exigentes en materia de protocolos de seguridad, higiene y salud aplicado a cada tipo de actividad minera, bien sea hablemos de cobre, de oro, de plata, de materiales de construcción, etcétera. Y en tercer lugar, podemos clasificar la regulación identificada en un escenario en el cual vamos a entrar ya a partir del mes de junio a un paulatino proceso de reanudación de las actividades, pero aún bajo el cumplimiento de los estrictos protocolos de seguridad e higiene, los cuales sin duda alguna ya hacen parte o ya nos acompañarán en buena medida y en buen tiempo durante todo el tiempo que dure la pandemia y mientras las circunstancias no cambian, podemos afirmar que ese proceso de reactivación paulatina de la industria minera hacia su normalización operativa, la cual sin duda alguna se tiene que dar y ya vamos a ver por qué, tiene que venir acompañada, por supuesto, del cumplimiento estricto de los protocolos, las pautas en materia de protocolos de seguridad, higiene y salud expedidos por nuestras autoridades y que son implementados por la industria. ¿Por qué la identificación de estos tres escenarios? Porque sin duda alguna ustedes deben tener en cuenta que la industria minera en el contexto de América Latina, pero especialmente en el contexto de países como Perú y Colombia, es un actor clave para el proceso de recuperación. ¿Por qué? En primer lugar, porque la industria minera tiene ya desde hace mucho tiempo implementados sus protocolos de seguridad e higiene, es decir, es una industria que está mucho mejor preparada desde el punto de vista reactivo para implementar este tipo de protocolos especiales a su operación. No es un tema nuevo, ¿sí? En segundo lugar, la importancia económica que representa hace que necesariamente sea considerada por nuestras autoridades como una de las actividades que tienen que poco a poco y paulatinamente alcanzar su normalización operativa. En tercer lugar, por el número de empleos que genera tanto directos e indirectos, naturalmente no solamente hablando de la operación minera como tal, sino de todos los encadenamientos productivos que están asociados a la industria minera. Y en cuarto lugar, un aspecto muy importante y es por la importancia que tendrá y normalmente debería tener, pero que sin duda alguna ahora sí va a tener la industria minera como actor fundamental de la recuperación de las condiciones de vida en el territorio donde opera. No sé si ustedes recuerdan la discusión que siempre ha habido sobre la necesidad de obtener la licencia social para operar en la industria minera o en general en las industrias extractivas. Bien, pues ahora lo que nos dice la doctrina y lo que estamos viendo en el territorio es que países como Colombia y Perú van a salir tan golpeados económicamente de esta pandemia que necesariamente van a tener que apoyarse en la industria extractiva, en el caso de Colombia, en la industria minera y en la industria de los hidrocarburos, para poder tratar de alcanzar unos escenarios de normalización económica en el mediano o en el largo plazo. Y para ello, la presencia de la minería o de la industria minera en el territorio como actor que va a jalonar esa cooperación, ¿alguien quiere entrar? Como actor que va a jalonar precisamente esa recuperación económica en los territorios va a ser fundamental. Entonces ya no bastará solamente la presencia del Estado, sino también la presencia de la industria minera y un protagonismo mayor que va a adquirir en los territorios donde opera
como actor fundamental para la recuperación económica. Ahora, uno de los principales retos que tiene, por supuesto, el sector minero es el tema de la comercialización de los minerales en el contexto internacional de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir o qué es lo que quiero decir? Que a pesar de los esfuerzos que hacemos los países productores de minerales como Perú y Colombia, el reto sin duda alguna estará, por supuesto, en un tema de la normalización del mercado y del comercio internacional. Es decir, la pregunta aquí radica es cómo se va a comportar la demanda internacional de minerales, ¿sí? Frente a la alteración apenas obvia de las condiciones económicas en el mercado mundial. Ya se está hablando de una volatilidad de precios, eso depende mucho del mineral, pero por lo menos en el caso del oro estamos en precios de máximos históricos, lo cual sin duda alguna pues es una buena noticia para un país productor de oro como Colombia. En el caso del carbón, en el contexto colombiano, se ha fomentado y se ha impulsado la demanda de carbón para la generación de electricidad, para la producción de electricidad, ¿no? Pero entonces, como ustedes bien lo saben, cada mineral es un mercado especial, es un mercado particular que tiene sus propias dinámicas y por lo tanto aquí la clave radicará es en cómo se van a presentar las demandas en los mercados mundiales de minerales y de commodities en general para saber, digamos, no solamente si los esfuerzos internos por dinamizar la industria van a responder a una demanda internacional, teniendo en cuenta pues estos cambios que ya he mencionado. Entonces, un aspecto, digamos, clave y que por eso lo menciono de manera interrogante es el reto realmente consiste en conocer cómo se va a comportar el mercado internacional respecto a la demanda de minerales. Adicionalmente, con unas restricciones especiales. Ustedes saben, pues por lo menos en el caso de Colombia, el transporte aéreo, tanto nacional como internacional, está totalmente cerrado, está totalmente suspendido. Eso, por supuesto, ha generado unas dificultades para la comercialización de los minerales. Entonces, yo diría que hay un eslabón todavía en la cadena pendiente por potencializar o por identificar cómo se va a comportar. Y es esa cadena última de la relación entre la oferta y la demanda, qué desarrollo va a tener en los próximos 6 meses o en el próximo año. En el caso de Colombia, sin duda alguna, la restricción al transporte aéreo, tanto nacional como internacional, pues lógicamente ha afectado ese proceso de comercialización de nuestros minerales, aparejado, por supuesto, a una operación minera en nivel de mínimos o, en algunos casos, a un mantenimiento de las condiciones operativas mínimas en las infraestructuras mineras. Entonces, dicho esto, y si no hay preguntas por ahora, vamos a arrancar como por unos fundamentos constitucionales importantes en el contexto colombiano que antecedieron a la declaratoria de emergencia económica. En primer lugar, pues en Colombia la declaratoria de emergencia ecológica, económica y de salud, pues tuvo lugar con el decreto 417 del 17 de marzo de la Presidencia de la República, en la cual, con fundamento en el artículo 215 de la Constitución Política, se autoriza al presidente que con la firma de todos los ministros pueden declarar el estado de emergencia por periodos de 30 días sin sobrepasar los 90 días en el año. En este caso, pues se cumplieron los presupuestos fácticos que exige la normatividad, unos presupuestos fácticos fundados en la salud pública y en los aspectos económicos. En salud pública, pues la declaratoria de pandemia de la Organización Mundial de la Salud y los aspectos económicos relacionados, por supuesto, con las necesidades que tenía el país para prepararse tanto en su sistema de salud, por supuesto, para prepararse desde el punto de vista de las medidas que debía tomar el gobierno económicamente para afrontar la pandemia. Y por lo tanto, al cumplirse esos dos presupuestos y ante la innegable ya presencia del virus en Colombia, se decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional por un término de 30 días calendario. Y adicionalmente, se autorizó al gobierno nacional para expedir decretos legislativos con todas las medidas necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de los efectos de la emergencia. Dicho esto, el pasado
6 de mayo, el presidente de la República volvió a expedir un decreto de emergencia, donde se declara la emergencia económica y social, básicamente con la finalidad de prorrogar la declaratoria anterior que se había hecho el 17 de marzo por unos 30 días adicionales, ¿verdad? Y es así como empezamos a encontrar las primeras medidas en donde el Ministerio de Salud o en donde las autoridades del nivel central del Ejecutivo empiezan a expedir medidas aplicables en particular al sector minero energético. Pensemos en primer lugar en este decreto del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde se prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de agosto del 2020 como fecha límite, pero ahí se empiezan a fijar las bases para la expedición de los decretos y los protocolos que en materia de bioseguridad tenían que preparar las autoridades, las autoridades sectoriales, entiéndase Ministerio de Minas y Energía, entiéndase demás sectores demás autoridades de la economía, para empezar a conjurar la crisis desde el punto de vista sanitario. Entonces, si vamos al, digamos, eso como desde el punto de vista constitucional, de cómo fue que en Colombia el presidente de la República decretó el estado de emergencia. Ahora vemos ya los efectos propios sobre el confinamiento. El aislamiento preventivo obligatorio se decreta el 22 de marzo del 2020, pero ya desde la primera versión del decreto, en el numeral 25 del artículo 3º, se exceptúa de ese aislamiento preventivo obligatorio las actividades necesarias para garantizar la operación y el mantenimiento de la logística de insumos, suministros para producción, abastecimiento, importación, exportación y suministro de minerales. Tengas en cuenta entonces que por eso mencionábamos que desde un principio el sector minero fue como uno de los actores y de los sectores claves que fueron identificados y que se exceptuaron de ese aislamiento preventivo obligatorio que se decretó el 22 de marzo, inicialmente hasta el 13 de abril, incluyendo la actividad minera como una de las excepciones a ese aislamiento preventivo obligatorio. ¿Listo? Luego llegamos al decreto 531, en donde básicamente se extiende el aislamiento preventivo obligatorio de la mano de la extensión de la declaratoria de emergencia hasta el 27 de abril del 2020. No cambia la redacción de la excepción. Y posteriormente, el 24 de abril, ¿sí?, cuando se alcanza o cuando se va a cumplir ya el segundo periodo del confinamiento, se extiende nuevamente este periodo de confinamiento preventivo obligatorio hasta el 30 de mayo, incluyendo las 41 excepciones que estaban en el decreto inicial, dentro de las cuales se incluía, por supuesto, la industria minera, que ya la mencionamos de manera previa. Ahora, algo muy importante, y es que el presidente de la República, en el marco de la ley 137 del 94, por el cual se regulan los estados de excepción en Colombia, estableció la posibilidad de modificar los tributos. Y eso, sin duda alguna, va a afectar, como lo vamos a explicar ahora, el sector minero, o tuvo una incidencia directa sobre el sector minero colombiano. Antes de avanzar, pues lógicamente en Colombia hubo un control de constitucionalidad sobre la declaratoria de emergencia, la cual fue avalada recientemente por la Corte Constitucional, en el cual la Corte dice las medidas que se adoptaron o la declaratoria de emergencia adoptada mediante el decreto 417 del 2020 son ajustadas a la constitucionalidad y a la legalidad, en donde se dice, entre otros argumentos, que una crisis global de salud pública, o que estamos enfrentando una crisis global de vertiginoso escalamiento y letalidad para la humanidad, y donde adicionalmente pues se concluye que el presidente no incurrió en medidas desproporcionadas en materia económica, y por lo tanto se avaló desde nuestro máximo tribunal constitucional la declaratoria de emergencia. Es así entonces cuando, ya hablando
y como lo decía anteriormente, de la normatividad que expidió nuestras agencias o nuestra agencia especializada en materia del sector minero, que es la ANM, la Agencia Nacional de Minería. La resolución inicial fue la del 16 de marzo del 2020, que es la resolución 096, mediante la cual fundamentalmente, primero, se suspendió la atención al público en todas las sedes de la Agencia Nacional de Minería. Se mantuvieron, digamos, los trámites virtuales para las solicitudes de exportaciones de carbón y metales preciosos. Las inspecciones físicas para la aprobación de los procesos de exportación de minerales preciosas, especialmente esmeraldas, se iban a realizar solamente un día a la semana, y se suspendieron todas las diligencias y trámites de amparos administrativos, es decir, de visitas para vigilar que no exista perturbación a la titularidad minera. También se suspendieron las visitas de campo y las diligencias que debía adelantar la Agencia Nacional de Minería, salvo aquellas visitas que tuviera que realizar el equipo de la Agencia Nacional de Minería en el marco de las acciones de salvamento minero. Es decir, si tenemos un accidente minero en alguna operación, pues lógicamente esa visita sí la atiende la Agencia Nacional de Minería. En esa misma resolución, en segundo lugar, se suspendieron los términos de las actuaciones administrativas y se suspendieron también los términos con las que cuentan los titulares mineros para realizar los trámites de cualquier requerimiento, pero también para interponer recursos de reposición. Adicionalmente, se consagró una excepción en esta resolución en donde se dijo, mire, lo único que no se va a suspender en este momento va a ser el pago, por supuesto, de las obligaciones económicas, como son cuáles: el pago de las regalías, el pago del canon superficiario, que en Colombia le llamamos canon superficiario al pago del arrendamiento, o digamos de un pago por una especie de canon de arrendamiento por el uso de la tierra cuando el proyecto está en la etapa de exploración. Es decir, en Colombia, pues como ustedes bien lo saben, pagamos regalías en etapa de explotación, pero cuando no estamos en etapa de explotación, sino cuando se está en etapa de exploración, lo que se hace es que se paga un arrendamiento por el área del contrato, que es el que denominamos canon superficiario. Y también se exceptúan de esta suspensión de obligaciones el pago de otro tipo de contraprestaciones o demás contraprestaciones económicas. Por supuesto, estas resoluciones iban siendo expedidas con el mismo término que se iban expidiendo los periodos de declaratoria de emergencia, y por supuesto la Agencia Nacional de Minería fue haciendo ajustes o fue prorrogando también esa suspensión de términos, como por ejemplo con la resolución 133 del 13 de abril del 2020, ¿cierto? Con la reciente resolución 174 del 11 de mayo, pero en donde ya la Agencia Nacional de Minería va a decir, mire, se mantienen las suspensiones, pero vamos a levantar esa suspensión de términos para algunos trámites de modificación de títulos mineros, como cuáles: la cesión de derechos, la cesión de las áreas, la integración de áreas, la devolución de áreas, las prórrogas, los cambios de modalidad, las subrogaciones por causa de muerte y las renuncias a títulos mineros. Entonces, esos trámites que inicialmente estuvieron suspendidos, se reactivaron sus términos mediante la resolución 174 del 11 de mayo. Ahora bien, con el decreto 457 del Ministerio del Interior del 22 de marzo, se incluyó una excepción importante a la restricción de la circulación de las personas, y se incluyó la actividad logística para la importación, exportación y suministro de minerales, en donde lógicamente lo que se pretendía era que la habilitación inicial para que se pudieran desarrollar, digamos, las actividades asociadas a la cadena logística y de producción de minería se mantuviera también en el decreto 457, que extendió el periodo de la cuarentena obligatoria. Ahora, el 6 de abril de este año, el Ministerio de Salud empezó a expedir las primeras medidas sanitarias específicamente para el sector de minas y energía. Y es así como empezaron a implementarse
la obligación de disponer de gel antibacterial, la obligación de reportar los casos de COVID, tareas en materia de capacitaciones, elaborar los protocolos especiales donde se dispongan las medidas en la operación minera frente al COVID. Había una obligación de reportar esos protocolos antes del 12 de abril al Ministerio de Minas y Energía, y todas las empresas tenían la obligación de publicarlos en su respectiva página web, pero también algo muy importante, era la obligación de publicar, de reportar esos protocolos de higiene, salud y seguridad de las operaciones mineras, reportarlo a las autoridades locales, básicamente a los alcaldes. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de junio en Colombia lo que va a tener lugar se va a levantar la cuarentena preventiva obligatoria para un sector de la población. Se van a excluir a los niños, a los mayores de 70 años o a las personas que se encuentren entre los mayores de edad y 70 años, pero que tengan preexistencias de salud. Ellos se mantienen en la obligación de cuarentena obligatoria para pasar a una cuarentena que se ha denominado una cuarentena inteligente, pero en donde de todas maneras son las autoridades locales, es decir, los alcaldes de los municipios, quienes van a tener la posibilidad de regular en el marco de sus competencias las actividades económicas de vida que se van a poder realizar en la jurisdicción de sus respectivos municipios. Es decir, pasamos de una regulación de carácter nacional a unos lineamientos, por supuesto, de carácter nacional, pero que van a ser implementados y que van a ser específicamente aplicados de manera diferencial en cada municipio del país, lógicamente teniendo en cuenta que pues hay municipios en Colombia en los cuales los casos de COVID son mayores, a otros en otros municipios son menores, y por lo tanto se le ha querido dar a la autoridad local la posibilidad de, en el marco de sus competencias y en el marco del principio de autonomía territorial, que puedan regular y aplicar cuáles van a ser las libertades en materia de circulación, en materia de reactivación económica, de reactivación del comercio que vamos a tener en cada municipio. ¿Listo? Entonces, estos protocolos al final van a terminar siendo debidamente aplicados y vigilados por las autoridades locales. Con un principio fundamental que también aplica para el sector minero, y es que en la medida de lo posible todo el trabajo de carácter administrativo se mantiene en condiciones de teletrabajo, ¿sí? Salvo los que sean necesarios para la operación minera. Entonces, en esos dos ámbitos, trabajo administrativo, el principio aplicable es que en lo posible es teletrabajo, y trabajo ya operacional en campo bajo la aplicación estricta de los protocolos que estamos mencionando de seguridad, salud y higiene para cada una de las actividades mineras. ¿Listo? Algo muy importante, y es que el Ministerio de Minas y Energía, mediante el decreto 574 del 15 de abril, dispuso que el Ministerio va a asignar los recursos provenientes de regalías por comercialización del mineral sin que estén identificados para los municipios productores de minerales que tengan mineros de subsistencia inscritos y que trabajen, digamos, bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la exploración de minerales. ¿Para qué? Para que estos municipios, con estos recursos de regalías, puedan desarrollar proyectos dirigidos a mitigar y a conjurar la emergencia económica. ¿Eso qué quiere decir? Que los municipios en la práctica van a tener la posibilidad de utilizar recursos derivados de regalías para atender emergencia de salud, emergencia social, es decir, utilizar esos recursos para mitigar las contingencias que dentro de la realidad dentro de su municipio, o de las emergencias que dentro de la realidad de cada municipio puedan llegar a tener por los casos de COVID que estén enfrentando. Ahora bien, recientemente el Ministerio de Minas y Energía, también en la circular 4011 del 17 de abril, expidió como tal toda la regulación que tiene que ver con el transporte para la actividad minera. Es decir, el traslado de transporte en sus diferentes modalidades de materias primas, de infraestructura, de repuestos y de equipos, lo reguló el ministerio para aplicarlo como tal, como la excepción que ya les expliqué, para explicar como tal cómo se desarrolla ese proceso de traslado y transporte de sus diferentes insumos en la actividad minera. Y adicionalmente, por supuesto,
Y adicionalmente, ¿me ven? Buenas tardes, Milton. Sí, en efecto, acabamos de pausar el video, parece. No sé si ha sido de tu parte. Y faltaría activar el audio. Te hemos escuchado bien hasta el momento, hasta que justo nos has consultado sobre el video, pero estaba funcionando sin ningún problema. Ha estado funcionando sin ningún problema. Sí, Milton, disculpa, ahora mismo no te estamos escuchando. ¿Tienes el micrófono? ¿Ya me escuchan ahí? Ahora sí. Suspendí el video y el audio porque entendí que había una pregunta. ¿No hay pregunta por parte de ninguno? No, por lo pronto todavía no nos trasladan preguntas, pero estoy seguro que los docentes estarán a la expectativa de poder hacerte algunas consultas ahora que culmines con la exposición sin ningún problema. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, Perfecto. quisiera mencionar, para terminar, porque ya entiendo que se me está acabando el tiempo, el 20 de mayo, el 20 de este mes, el Ministerio de Salud y Protección Social pidió la resolución 797, mediante la cual lo que hace es que empodera a las autoridades territoriales, es decir, a las secretarías de salud municipales, para hacer los respectivos seguimientos de los protocolos de seguridad, higiene y salud aplicables a las actividades mineras en los territorios, ¿vale? Y ese tipo de protocolos no solamente se ocuparon de regular las actividades de salud y de higiene, sino también ahora mismo lo que se le ha pedido a la industria minera es que en lo posible no suspendan sus actividades en materia de responsabilidad social corporativa. Es decir, la idea es que las empresas mineras, en el marco de su actividad en el territorio, continúen con su trabajo y con sus acciones en materia de responsabilidad social, sin, lógicamente, realizar aglomeraciones, sin, digamos, realizar cualquier tipo de reunión que pueda afectar la salud, sino también, en lo posible, ayudar a las comunidades en las líneas de acción que están mencionadas en la parte derecha de la diapositiva, es decir, fomentar todo lo que tiene que ver con el suministro de agua potable, compra de productos agrícolas a las comunidades cercanas, contratación de personal que viva en las áreas de influencia del proyecto minero, suministrar en lo posible bienes y enseres a las personas que habitan el área de influencia del proyecto minero, seguir soportando las actividades de auxilios educativos y programas de becas, y también, por supuesto, todos los programas relacionados con refrigerios y ayudas alimenticias a las comunidades que viven en las áreas de influencia de los proyectos. ¿Listo? Entonces, aquí es como vemos cómo las directrices por parte del gobierno nacional buscan que el sector minero se convierta en un actor fundamental del proceso de apoyo a las comunidades y de la recuperación económica en sus territorios. Por eso era que, para terminar, les quería presentar esta diapositiva relacionada con la nueva realidad de la minería. 2 minutos y termino, Paul. Perfecto. Que está relacionada con, primero, la realidad, pues, de la volatilidad de los precios de los productos mineros básicos, ¿cierto? En lo posible, el reto que tiene la industria minera de evitar cualquier tipo de recortes en materia salarial o laboral, ¿sí? En el caso colombiano, pues la realidad es que ha habido personal que se ha despedido o que se ha sacado a vacaciones, o que también lo que se ha ido es, o sea, lo que se ha solicitado es una licencia, una licencia no remunerada. También el reto que viene en adelante de esa normalización de las actividades operativas mineras después de 2 o 3 meses prácticamente de una operación a mínimos. Por supuesto, pues las empresas mineras, y esto al final
lo que va a hacer es dificultar un poco el estudio, o no el estudio, sino básicamente contabilizar de acuerdo a los cronogramas de las entidades estatales, cuál fue la producción o cuál fue el desempeño económico de la industria minera en este trimestre, pues por lo que ellas han retrasado la publicación de sus estados financieros, dado que en estos 3 meses prácticamente que no ha habido actividad. Y por supuesto, un reto importante y es cómo las actividades mineras pueden destinar los recursos que antes estaban dirigidos a las actividades de producción o exploración inclusive, ¿cierto? O a fomentar nuevas actividades exploratorias, como esa caja se ha ido reservando a efectos de que, pues, como una medida de contingencia para una medida de contingencia preventiva frente a la crisis y de esa forma cómo se puede tratar de reactivar las inversiones en materia de exploración minera o de fortalecimiento de la actividad de explotación en aquellos proyectos mineros que ya se encuentran en esa etapa. Dicho esto, entonces, y creo que me pasé 5 minutos, pero traté de avanzar lo más pronto que se pudiera. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, Milton, muchas gracias por la exposición. En esta etapa estoy seguro que ahí me han quedado pendiente enviarme las preguntas que han estado desde la plataforma de Facebook. Yo voy a hacer un comentario bastante breve para hacer el símil de alguna de las referencias que has ido haciendo. Sí. Ahora, lo primero es, bueno, con toda la coyuntura que hemos estado y que estamos abordando a nivel mundial, en particular lo que ha sucedido en Perú es que también hemos tenido este aislamiento, suspensión de actividades, y esto nos ha llevado también en pensar en qué actividades van a permitir que el Estado pueda seguir manteniendo cierta rentabilidad, voy a decir, económica, ¿no? Y en el tiempo también hemos considerado de qué manera estas actividades iban a volver y algunas cómo se iban a suspender. Sobre ello, solamente destacar que nosotros iniciamos la suspensión, ¿verdad?, de actividades, el aislamiento, ya hacia la quincena de marzo. Aquí me puedo estar equivocando, pero vamos, si no me equivoco, 72 días ya en esta declaración. Y justamente en esta declaración se decía que las personas que sí podrían transitar serían aquellas quienes estaban vinculadas a sus actividades a las actividades bien que sean de servicios y bienes esenciales. Entonces, hasta allí todavía no teníamos en cuenta la parte referente a minería. No obstante, ya también en esta normativa, en esta declaración justamente que teníamos, sí se tomaba en cuenta que habrían ciertas medidas que tomar en sectores estratégicos. Ahora, ya luego, ¿sí? Ya luego es que se toma en cuenta que debería haber una coordinación en este mismo decreto, perdón, de quincena de marzo, que tendría que haber una coordinación entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el sector específico. Luego de ello, ya ha iniciado abril, mediante el Decreto Supremo 080, es donde ya se habla de qué actividades iban a reanudar. Aquí estamos hablando de estas fases que nosotros hemos empezado a conversar en la faceta, aquí digo, en el caso peruano. Y dentro de ellas estamos en la fase 1, ya se consideraba entre minería e industria, claro, la explotación, el beneficio, el almacenamiento, transporte y cierre de minas del Estado, ¿no? Y claro, aquí mencionando y refiriendo especialmente a gran minería y también refiriéndonos también a escenarios de interés nacional, bueno, evidentemente, y temas de hidrocarburos. Entonces, aquí vamos ligando justamente cómo la importancia que el Estado ha tenido para ver el sector minero, el sector energético también debo decir, y ya también a inicios de abril se hablaba justamente este protocolo sanitario para poder implementar y la reanudación de las distintas actividades, aquí debo decir no solamente en el subsector de minería, sino también para hidrocarburos y para electricidad. Bueno, ni qué decir las referencias para servicios públicos de energía que, bueno, esto sí hemos tenido de manera constante para ciertas actividades indispensables para que la prestación no se corte y más. Ahora, esto era un poco el comentario que quería trasladarte también para que lo tengas en cuenta. Sé que has estado comentando, seguramente algunas de estas normas ya te sonaban conocidas y verificando, haciendo el CIME en Perú, Colombia. Y bueno, dicho esto, yo aquí tenemos presente a algunos de los docentes
nuevamente, si es que alguno de ellos, ya desde el inicio había conversado quizás con Alberto Cairampoma, con Alejandro Moscol, veo que también nos está acompañando la profesora Yaneiri Boyer y también la profesora Verónica Rojas, docentes que tú has conocido en algunas de tus visitas, ¿sí? Sí. Y seguramente alguno de ellos nos estará al pendiente. Yo no sé si quizás alguno de ellos con la opción de levantar la mano o si me escribe por el chat, yo les habilito ya la opción para abrir las consultas y los comentarios con la conversación con el profesor Milton Montoya. Yo ahora mismo estoy verificando la lista de participantes para ver si algunos han optado por alzar la mano, quizás. Aquí hay un tema que yo quería mencionar y es Por que favor. fíjate cómo mm, tal vez con algunas semanas de diferencia, el sector minero en últimas, independientemente de los ropajes que jurídicamente tenga, dependiendo de las jurisdicciones, en Colombia, digamos, la actividad minera es una actividad que por ley es declarada como de utilidad pública, ¿verdad? Entonces, pero como independientemente de ese ropaje denominado como actividad de utilidad pública o actividad estratégica o de interés general, se ha considerado como uno de los renglones económicos que deben o que los estados han procurado mantener en su actividad operacional, así sea bajo unos estándares de mínimos inicialmente, pero que poco a poco, a medida está la imperiosa necesidad, a medida que se impone la necesidad de reabrir nuevamente las actividades, ha sido considerada como uno de los renglones que necesariamente se deben tener en cuenta hacia su normalización de actividades, pero lógicamente de la mano y acompañados pues de todos los protocolos de seguridad, de higiene y salud que han expedido cada una de nuestras respectivas autoridades. Y por eso, en cierta manera, también lo mencionaba al principio de la intervención, el sector minero tal vez sea uno de los sectores que, desde el punto de vista de su capacidad de resiliencia y capacidad de respuesta frente a la necesidad de operar bajo estrictos protocolos, lo va a poder hacer, porque son industrias que tradicionalmente están acostumbradas a operar, por supuesto, hablando de la minería legal, ¿no? Que están Claro. tradicionalmente acostumbradas a operar bajo unos estándares de seguridad bastante altos. Exacto, exacto. Yo aquí voy a hacer una pequeña acotación. Tengo aquí una consulta que me ha enviado por el chat, pero lo que acabas de mencionar sobre la minería, claro, estamos hablando aquí de minería legal. Debo decir que adicionalmente en lo que son las fiscalías, ya ámbito penal seguramente, están verificando que aún se están realizando este tipo de actuaciones aún en estos tiempos. Y es más, diría yo que se está aprovechando la gran cantidad de Fuerzas Armadas, Policía Nacional peruana, del Perú, que está justamente dedicada a que las distintas medidas que el Estado está adoptando y ha tenido que tomar seguramente algunas medidas de disminución de las actividades de protección y aseguramiento para disminuir este tipo de actividades. Lamentablemente me parece que están aprovechando justo estos momentos donde hay menos vista respecto a estas zonas que seguramente nosotros conocemos la zona de selva tanto que tenemos aquí en Perú, que también tenemos en Colombia y que es de muy difícil acceso y las labores distintas que se tienen que ir elaborando. Dicho este comentario, Milton, veo una de las preguntas y te la traslado, ¿sí? para que podamos conversarla y tú le puedas dar respuesta. La consulta es, ¿cómo es el tratamiento que se le está dando a los procedimientos administrativos sancionadores? ¿Cómo se está brindando este tipo de situaciones en caso de minería? Y las supervisiones, claro, qué se está haciendo, si se han suspendido o no, en el ámbito colombiano. Y adicionalmente nos consultan si se ha tomado alguna disposición concreto, ¿no? Porque teníamos procedimientos administrativos sancionadores, yo intuyo que aquí la pregunta va, ¿cómo se están contando los plazos, inicios, fines, todo ello? Y adicionalmente, en el caso de las supervisiones, si hubo alguna solicitud de información, si había alguna obligación por parte del administrado, o, digamos, estaba alguna planificada y no se ha dado, de repente alguno de estos temas, y en Sí. particular para conocer justamente lo que se haya firmado ya en el ordenamiento jurídico colombiano. Bueno, perfecto.
A ver, vamos por partes. La primera pregunta relacionada con si se han suspendido las visitas de control y de supervisión por parte de la autoridad minera. La normatividad fue clara en decir que no se suspendían las visitas de supervisión, que en Colombia le llamamos fiscalización minera, a los títulos que tengan un alto riesgo en materia de seguridad e higiene minera. Entonces, digamos que tenemos dos situaciones. Podríamos decir que aquellas visitas de fiscalización regulares sí se entendieron suspendidas, ¿cierto? Salvo aquellas que presentaban un alto riesgo en materia de seguridad e higiene, caso en el cual las visitas de fiscalización o de supervisión de esos títulos por parte de la autoridad minera no se suspendían, estaban incluidas en la excepción. ¿Cuál era la segunda pregunta? O sea, teníamos la primera vinculación justamente con la parte de supervisión, ¿no? Que es la que estábamos comentando. Es esta, sí. Sí, y la segunda, que tiene una tercera, bueno, son dos básicamente. La segunda era referida a los procedimientos sancionadores. Si se había tomado alguna medida, aquí yo intuyo, aunque no se haya mencionado, que es referente a estos inicios, a los plazos que tenemos, ¿no? En cabeza de la administración pública y cómo esto se va a estar trabajando y también cómo no pensar en los recursos que pudiera estar presentando la administración pública, si se ha tomado alguna decisión en particular para estos escenarios. Aquí me restaba decir, solamente es también esta pregunta desarrollada por Cintia Delgado, que ella es justamente también integrante del grupo de investigación. Ok, listo. Vale. Sí, digamos que respecto a las actuaciones administrativas de la Agencia Nacional de Minería, se suspendieron los términos, ¿no? Entonces, los términos se suspendieron. También, digamos, los términos se suspendieron para cumplir los requerimientos técnicos y jurídicos que solicitó la agencia y también los términos para interponer recursos de reposición. Entonces, digamos que ese tipo de términos y ese tipo de actuaciones sí se suspendieron. Ahora, también se habían suspendido, como les había mencionado, todos los términos, por ejemplo, los términos de procesos de cobro coactivo que adelantaba la Agencia Nacional de Minería, que es un cobro jurídico para el titular minero, se habían suspendido hasta el 27 de abril, como en los casos de caducidad, prescripción, etcétera. También se habían suspendido los procesos de control interno de la Agencia Nacional de Minería de carácter disciplinario, ¿no? Bueno. Pero el 11 de mayo, digamos, los trámites de modificación de unos títulos mineros ya se exceptuaron de la suspensión de términos que fueron los que yo mencioné en la exposición. Es decir, todos los términos que se habían suspendido para trámites como cesión de derechos de áreas, integraciones de áreas, devoluciones de áreas, prórrogas, esos trámites mineros, se les levantó la suspensión en la resolución 174 del 11 de mayo. Perfecto, perfecto. Aquí teníamos también una consulta adicional, también por una integrante, Milagros Mutzios, también del grupo de investigación, y su pregunta va, ¿qué pasa con las labores conexas? ¿Qué sucede con las labores conexas a la actividad minera? ¿Se está habilitando algún tipo de autorización, habilitación para que, por ejemplo, se brinden algún insumo indispensable para la actividad minera? Estas actividades que no son propiamente de minería, ¿hay algún tipo de habilitación, fabricación o alguna implementación? ¿Qué entienden ustedes por labores conexas como cuáles, por ejemplo? Aquí justamente lo que nos están refiriendo es algún insumo que sea indispensable o necesario para la actividad minera. Por ejemplo, la producción de este insumo ya es de una actividad adicional. Entonces, aquí la consulta sería si se ha pensado en ello, que aquí también es una consulta que se está pensando y trabajando. Bueno, esa es una pregunta muy interesante y bajo mi interpretación de la norma, de acuerdo como la normatividad colombiana reguló la excepción para el sector minero, la redacción de la norma tiene básicamente los siguientes términos. Nos dice que se permite la circulación de personas o las actividades que son necesarias para garantizar la operación, mantenimiento, almacenamiento
y abastecimiento de la cadena logística de insumos, suministros para la producción, el abastecimiento, importación y exportación y suministro de minerales. Luego, bajo mi entendido, en el caso de las actividades conexas, como tú lo mencionas, las que son necesarias para la industria minera, ellas cabrían bajo la excepción que está en el decreto nacional. Interesante, claro, aquí ya lo tienen esta parte pensada, muy, Sí, muy está incluida, perfecto. estaría incluida, Sí, así es. sí, sí, sí. Claro, porque la industria minera, por ejemplo, el suministro de explosivos, ¿cierto? Para Claro. aquellas actividades mineras que demandan el uso de explosivos, pues pueden tenerse como una actividad conexa, ¿sí? Ahora, en realidad, para en el caso colombiano, y no sé si así ha funcionado como tal en el caso peruano, la dificultad ha radicado es en la discrecionalidad que se le ha dado a los alcaldes para la aplicación de la norma. Entonces, ¿qué es lo Claro. que ocurre? El gobierno nacional te ha dado un marco legislativo para aplicar que el alcalde desarrolla ya en su territorio en el ámbito de sus competencias. Entonces, muchas veces lo que han encontrado en la práctica los titulares mineros es que a pesar de que pueden haber algunas actividades que están habilitadas, por ejemplo, su operación mínima, el problema es que la autoridad local no permite ningún tránsito dentro de su jurisdicción, por mencionar un ejemplo. O Claro. las comunidades se oponen en el ámbito en el ámbito local a la reanudación o a la operación mínima de las actividades mineras. Por lo tanto, el problema ya radica es en una aplicación de la norma y de las directrices nacionales desde el punto de vista de la autoridad local y de las comunidades locales. En efecto, y justamente, y aquí tenemos una consulta de parte de quien tú ya conoces, del profesor Alberto Cairampoma, que me le ha hecho llegar Sí, por mensaje, bueno, quien te manda saludos, por cierto. muchas Eh, gracias. me consulta si se ha tomado, se están tomando algunas medidas por parte de las comunidades, que justo es lo que estabas comentando, que se encuentran cercanas a los centros de operación. Si hemos tenido algún tipo de negativa o de repente se ha adoptado alguna medida por parte de los municipios que tú justamente mencionabas, y aunque el gobierno nacional esté habilitando para el inicio de estas actividades, de manera excepcional, claro está, en estas circunstancias, igual el gobierno local o alguna comunidad cercana simplemente está dando una negativa allí a esta disposición nacional. Sí, esa es una excelente pregunta y la respuesta es depende. Digamos que las comunidades han sido mucho más o han mostrado una actitud mucho más condescendiente y mucho más favorable a la necesidad de reanudar las actividades mineras o por lo menos a la operación de las actividades mineras bajo mínimos en aquellos municipios que tienen tradición minera en Colombia, es decir, aquellos municipios en donde necesariamente la actividad minera es el motor de desarrollo de aquellos municipios. Ejemplo, los municipios mineros en Colombia. Donde se han presentado dificultades es donde hay municipios en donde la actividad minera no es tan relevante, por decir algo, municipios donde la actividad principal es agrícola, pero que hay actividad minera, pensemos por ejemplo en las actividades mineras de materiales de construcción. Es en esos escenarios y en esos contextos donde se ha presentado una mayor oposición por parte de las comunidades a la reanudación de las actividades mineras. Claro, claro que sí. Sí, en efecto, la diferencia, como tú dices, que sea depende, cada comunidad tendrá diferenciado, ¿no? El interés respecto de estas actividades que muchas veces les sirven de mínimo, ¿no? Para Claro. que ellos puedan subsistir y brindar, bueno, esta experiencia que cada uno va teniendo en el desarrollo de vida. Eh, bueno, veo que justo nos acaban de escribir me parece, una consulta adicional que, claro, nosotros nos hemos referido principalmente a lo que vendría a ser la gran minería, ¿verdad? Estos proyectos de gran envergadura que van trabajando y van funcionando, pero aquí hay una consulta adicional también que se hace de parte del grupo de investigación, Sí. mencionando qué sucede y si se ha expuesto alguna, a ver, si se ha mencionado alguna normativa para el caso de la minería artesanal, Ujú. si se ha mencionado, se ha tomado en consideración, o simplemente, en tanto, bueno, los gobiernos centrales
nacionales, voy a decir, están teniendo tantas decisiones que tomar, a veces dejan algunas de lado para un segundo momento. No sé cuál ha sido el caso y si nos pudieras comentar en Colombia. Bueno, perfecto. Entonces, la respuesta es muy sencilla y es la minería artesanal, al entenderse que no es una minería que se desarrolla en el marco de un título minero o de un contrato minero, no se encuentra cobijada dentro, o digamos que la interpretación que yo tengo es que no se encuentra cobijada dentro del marco de las excepciones que ha incluido la norma nacional en el marco de la minería que tiene un título minero como tal, y por lo tanto esa minería artesanal hoy no se puede desarrollar en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Todas las medidas que he mencionado y que he explicado, que he tratado de explicar, ojalá con alguna claridad, son aplicables para aquellas actividades mineras que tienen un contrato o título minero y un relacionamiento directo con la Agencia Nacional de Minería y con las autoridades ambientales. En ese entendido, la minería de subsistencia, el barequeo o minería artesanal no se encuentra incluido y por lo tanto no puede desarrollar actividades digamos, en espacios abiertos en la situación de confinamiento que nos encontramos en este momento. Tengan en cuenta que a la fecha la regulación minera en tiempos de COVID no ha diferenciado entre gran minería, mediana minería y pequeña minería. No. Es decir, todas las disposiciones en Colombia aplican para todos los proyectos mineros que tengan contrato de concesión minera o título minero, mejor, ¿sí? Independientemente de que estemos hablando de gran minería, mediana minería o pequeña minería. Es decir, puede haber un proyecto de mediana minería que tenga un título minero que en este momento esté operando bajo mínimos o que se esté preparando para la reactivación con la implementación de los protocolos de seguridad. Claro, claro. Y Milton, en este marco de las consultas, de las preguntas que se están realizando, también se ha notado como una duda si desde el gobierno colombiano se ha tomado alguna disposición referido, bueno, a un tema que es bastante actual, diría yo, que es el de consulta previa. Claro, con esta situación actual y con los distintos retos que estamos teniendo, digo, desde la industria, del gobierno, el sector privado, en cada uno de estos aspectos tenemos retos por velar, por atender. Ahora, la consulta previa de por sí, antes de toda esta situación, ya era un reto. ¿Hay alguna medida que se haya tomado en particular para verlo en estos tiempos? Sí, de hecho uno de los principales temas de discusión en la actualidad en Colombia es cuáles van a ser los lineamientos que se van a seguir para todos los procesos de, participación ciudadana en el marco de los licenciamientos ambientales o en el marco de la expedición de las licencias ambientales. Y dos, cómo van a ser los procesos de interacción con las comunidades en el marco de los procesos de consultas previas, ¿sí? De hecho, ese es un tema, hubo una audiencia pública ambiental recientemente para dos proyectos mineros grandes de Colombia que se suspendieron por una tutela que se suspendieron como una medida cautelar que interpusieron unos ciudadanos y unos grupos interesados en suspender esta audiencia por considerar que la forma de realización que en Colombia se ha denominado no virtual, sino no presencial, ¿sí? No satisfacía las obligaciones de información clara, abierta, disponible, o mejor dicho, no satisfacía con los principios de participación efectiva que están en la legislación y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y que por lo tanto deberían suspenderse. En ese sentido, la Agencia Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales está preparando un documento guía de lineamientos para la participación ciudadana en los marcos de licenciamiento ambiental a través de estos medios no presenciales. No le quieren llamar virtuales, sino le quieren llamar no presenciales. Sí, Pero claro. efectivamente ese es un tema que se está trabajando en Colombia, que se está discutiendo y que muy seguramente en las próximas semanas ya vamos a tener documentos guía
o por lo menos decisiones de la jurisprudencia, decisiones de las cortes sobre si estos mecanismos no presenciales satisfacen o no con las garantías que se deben cumplir en materia de participación efectiva de las comunidades. Y ello, por supuesto, aplicará también a los procesos de consulta previa. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Gracias por el aporte, Milton. Ahora, te comento, voy a activar ahora mismo la opción para que podamos conversar con el profesor Alejandro Moscol, que también quería hacer alguna pregunta en la presentación. Claro que sí. Creo que... Alejandro, sí, ya estamos... ¿Qué tal? Contigo. Sí, perfecto. Hola, Alejandro. Hola, ¿cómo está, profesor Milton? ¿Cómo te Qué va? gusto. Muchas gracias. En primer lugar, agradecerle por la participación en las conferencias en el grupo de investigación. Felicitarlo por la exposición, sí, por la amabilidad de acompañarnos. Mi pregunta en concreto, ya está referida a lo que planteó Paul, referido a la consulta previa. Acá Sí. la pregunta va más por ejemplo, si es que se han reportado casos en Colombia, por ejemplo, dificultades para adoptar medidas de contención ambiental o remediación, o cuando los trabajadores han ido a los centros mineros o los centros energéticos y han tenido oposición de la población precisamente por el riesgo, ¿cierto?, de que hay desplazamiento de personas y el riesgo, obviamente, de contaminación o el riesgo de contagio más que contaminación, ¿cierto? Sí, Entonces, sí. no sé si se han reportado ese tipo de casos que se han estado dando, y en el caso de Perú, por contención ambiental, ¿no? De oposición a que haya traslado de trabajadores y que ciertamente generan, pues, que no se pueda, ejecutar, ¿cierto?, el propósito de la minería. Sí. Casualmente, ya en el ejercicio profesional, asesoro a una empresa minera que implementó su protocolo de seguridad, higiene y salud en el marco del COVID recientemente, y el protocolo es muy claro. Es decir, para responderte a tu pregunta, sí, las comunidades aledañas a las operaciones mineras están preocupadas, por supuesto, por la posibilidad de contagio debido a la entrada y salida de trabajadores en el área de producción minera o en la infraestructura minera, pero precisamente para mitigar eso, los protocolos son muy claros, por lo menos este que conozco a detalle, dice claramente que requisito fundamental para entrar en las facilidades mineras, es decir, en la infraestructura minera, es decir, que requisito indispensable para entrar al proyecto minero constituye la prueba del COVID tomada con una antelación no menor a 1 o 2 días de vigencia. Es decir, yo me tomo la prueba del COVID hoy, una prueba rápida, ¿sí? Si es una prueba rápida, yo me tomo la prueba hoy y puedo entrar mañana o a más tardar pasado mañana a la infraestructura minera, obviamente si el resultado es negativo, ¿ok? Si no tengo la prueba del COVID, yo no puedo entrar a las instalaciones mineras. No puedo entrar. ¿Y qué pasa? Y cada vez que un trabajador sale de las instalaciones mineras, si quiere volver a entrar, tiene que volver a tener una nueva prueba del COVID. ¿Ok? Entonces lo que se están manejando son turnos especiales para que las empresas tengan personas que trabajan tiempo completo o digamos los turnos internos 15 días, están 15 días, salen otro turno, 15 o 20 días, sale otro turno, entra otro con prueba de COVID y de esta manera tú evitas completamente la posibilidad de contagio con las comunidades aledañas. Es decir, todos los ingresos a las infraestructuras mineras están condicionadas a tener la prueba del COVID vigente con máximo, en este caso que te estoy dando de ejemplo, 2 días de vigencia, porque la gente se puede contagiar. Yo puedo estar sano hoy. De hecho, yo me hice la prueba del COVID hace 3 semanas para una reunión que tenía con un alcalde, precisamente un alcalde de un municipio minero donde piden la prueba del COVID. Pero claro, tú en 15 días te puedes infectar. Entonces,
La idea es que todos los trabajadores que están entrando a las operaciones tengan su prueba de COVID negativa con una vigencia muy corta, 1 o 2 días como máximo. Se tienen turnos de trabajo o se adaptan las operaciones mineras para que se pueda dormir y estar dentro de la infraestructura minera sin necesidad de tener que salir y entrar para evitar ese riesgo de contagio. Ok, Perfecto. muchísimas gracias, profesor. Gracias, gracias, Paul. Gracias Alejandro por la consulta. Estoy viendo que al momento ya hemos resuelto las consultas que teníamos pendiente, que te querían justamente formular, Milton. De hecho, ya he recibido un mensaje, no de manera de pregunta, pero creo que te van a enviar algún correo ya por un tema de investigación de uno de los alumnos del programa de segunda especialidad. Ya Les pido seguramente... el favor que me lo envíen también a mi correo del externado. Sí, no, a ellos no te preocupes, que les brindaremos ambos correos. Y es más, a ellos Aunque lo vas a tengo ver correo en... de la universidad, pues también, digamos, para revisar mejor todo en el externado, no hay ningún problema. Sí, a ellos los verás además en la tarde, noche. Perfecto. Bueno, yo aquí voy a extender los saludos de quien tú también conoces y que es amigo también tuyo. El profesor Diego Segarra te agradece Claro. por estar aquí participando, darte este tiempo para participar en este segundo seminario que tenemos como grupo de investigación. En particular, él justo no ha podido estar presente esta vez, se encuentra un poco mal de salud, ya lo está sobrellevando, pero igual quería disculparse contigo, pero claro está, agradecerte por la participación. No, yo solo quiero dejar 3 mensajes para cerrar. El primero Sí. de ellos, el sector minero como actor clave en la recuperación económica de nuestros países y más en un país como Perú, que es un país eminentemente minero. 2, la necesidad de que, o la realidad de que en adelante todas las operaciones mineras se van a tener que adaptar y ajustar, por supuesto, a los estrictos protocolos en materia de seguridad e higiene. Y 3, el reto que viene en materia de participación ciudadana, sobre todo en los procesos de licenciamiento ambiental y consultas previas, todos estos espacios de audiencias públicas, va a haber un reto enorme para poder hacer valer estos medios digitales como mecanismos o como instrumentos válidos para esa participación, pero no solamente eso, sino que las comunidades también tengan acceso a las plataformas, tengan acceso a los medios, sepan manejarlos, ¿cierto? Y también hay una necesidad de apoyo de las autoridades locales enormes, pero también legitimen este tipo de interacciones como espacios válidos de participación. Creo que hay un reto enorme para esta industria en este nuevo escenario de COVID. Sí, perfecto. Justo iba a pedirte las palabras finales, pero creo que las acabas de dar. Gracias, Milton, por estas conclusiones. ¿No? Gracias por el Gracias a tiempo ustedes. dispuesto. Aquí me queda agradecerles a los integrantes del grupo de investigación, quienes han hecho posible tener este momento ya para poder conversar contigo. También a los integrantes que se han sumado a el grupo de investigación para estar en esta sesión. Y, cómo no, a los profesores y profesoras del área que también han estado presentes, escuchándote y también trasladándome algunas de las preguntas. Debo agradecer finalmente a los alumnos del programa de segunda especialidad que también están aquí presentes, que te van a ver en la tarde, y a quienes nos están también escuchando desde la web de Facebook. Por supuesto, todos los estudiantes que tengan información sobre estos temas, que tengan más contacto con la realidad allí en el Perú, yo agradecido de que podamos intercambiar también información tanto de Colombia como de Perú. Sí, no, estoy seguro que las charlas de hoy día, de estos días, la realidad que tienes con ellos, van a ser muy fructíferas. Perfecto. Bueno, dicho esto, yo doy por concluido este segundo seminario de Derecho Administrativo, agradeciéndote nuevamente, Milton, por el tiempo que nos has podido brindar y para esta charla tan interesante. Sin más, les Gracias a agradezco a ustedes. todos. Les Buenas agradezco tardes. a todos y buenas tardes. Sí. Hasta luego.